Cuando yo comencé mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, la persona me decía, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y yo, no, trabajo 5 meses y me devuelvo. Y decía, vamos a ver, ya llevamos 7 años. Después de haber tenido tantas deudas, tantos problemas, no tenía para un pasaporte. El pasaporte valía 140.000 pesos, que son $26, $30 aproximadamente. Y ella fue la que me los prestó, lo reunimos y después no era el pasaporte, era la visa y no había ni para la visa. Nosotros llegamos a este país con $47 en nuestro bolsillo y no teníamos nada más. Y cuando llegamos todavía no teníamos habitación ni nada. Normalmente cuando ustedes llegan a este país comenzamos a hacer exactamente lo que la persona está haciendo, el que te está recibiendo. Es como por guía, porque no hay nada más. Si la persona está trabajando en pintura y de pronto va a hablar con el jefe a ver si te recibe, tú vas a estar ahí. Pero ya es decisión de nosotros de cambiar ese rumbo. Y me acuerdo que ella, antes de seguir, dejó la carrera de Derecho faltándole un semestre y decidió venirse a experimentar conmigo. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Juan David Mojica. Quizás me han visto en Instagram, en TikTok, hablando sobre cómo comprar propiedades en las subastas de TaxD o cómo tener capital. Este es nuestro primer episodio aquí en el canal de YouTube y quiero obviamente darles una información de cómo comenzamos nosotros en todo este proceso. Hay una persona que es súper especial, que fue realmente la que me impulsó a hacer todo esto que fuera realidad y que todos necesitamos de un apoyo. Y quiero que ustedes se sientan identificados quizás con su pareja, con un familiar que llegaron a este país buscando el sueño americano y uno llegas con una maleta llena de sueños, quizás sin dinero, quizás sin posibilidades, sin el idioma, pero si uno hace las cosas correctas y se busca la información realmente que uno necesita, llega a lograr las cosas que uno realmente quiere. Y quiero dar la bienvenida, es mi esposa, es Nicole Dayana Varela. Ella es Hola. la que ha estado conmigo en todo este proceso. Emigramos desde Colombia los dos juntos, luchando por un mejor futuro. Y pues aquí realmente ha sido algo muy interesante, de mucho aprendizaje. Han pasado momentos de todos, pero lo interesante de todo esto es saber soportar esos momentos y llevarlos a cabo y pues obviamente salir adelante, que es lo que todos queremos hacer en este país. Así que te voy a dar para que te presentes y pues nos cuentes un poco de ti. Bueno, mi nombre es Nicole Varela, soy la esposa de Juan David Mojica. Y bueno, cuando llegamos al punto de, pues, digamos, estar de acuerdo en grabar este primer podcast, siempre le he dicho a Juan como me gustaría que te abrieras un poco más y contaras tu historia. Todos tenemos una historia y más que todo en este país. Todos como migrantes iniciamos o llegamos a este país con una maleta, tal vez sin dinero, buscando oportunidades. Pero a raíz de eso, más atrás siempre hay como una historia que contar y siempre le he dicho a Juan como sería chévere y sería muy bonito que la gente viera la otra cara de Juan David. Entonces quiero como cambiar un poquito el rol con Juan y hacerle como unas pequeñas preguntas que sé que muchos de ustedes tienen en la cabeza, como de conocer, bueno, Juan, de dónde viene, cómo llegó a este mundo de las bienes raíces, de lo que es el financiamiento, etcétera. Entonces, yo quiero preguntarte, Bueno, antes de que sigamos, somos originarios de Colombia, llevamos aquí en este país casi 7 años. Ahí sí, sí. no, yo tenía que hacer la pregunta. No, es la pregunta. No, mentiras. No, o sea, sí, somos originarios de Colombia, somos colombianos, bogotanos, pero principalmente, esa era mi primera pregunta, o sea, que le dijeras un poco a la gente, antes de que Juan David llegara a los Estados Unidos, ¿qué hacía Juan David? Sí, mira, esa pregunta es muy buena. Nosotros realmente en mi familia toda la vida se ha dedicado al tema de madera, a lo que es carpintería, a lo que es remodelación. Y yo aprendí mucho, digámoslo, con ellos. Y realmente nosotros, este mundo de real estate, este mundo de capital, no sabíamos absolutamente nada. Yo llegaba aquí con la ilusión de lo que la mayoría de personas buscan, tener dos trabajos, ganar quizás 18 o $20 la hora, ayudar a la familia, que es lo que todos queremos, por eso llegamos la mayoría a este país. Y en el barrio donde nosotros realmente crecimos, no es que sea un barrio muy elegante, les soy honesto, es un barrio normal. ¿Qué quiero decir con barrio normal? Que pues Somos del sur, es eso, somos somos del del sur. sur. Somos de un barrio que realmente no es un gran extracto, normal, hay gente de todo tipo de industria, fábricas, entonces venimos con la mentalidad de más que todo trabajar y creo que ese fue un cambio que le dimos radical a nuestras vidas porque nuestros padres principalmente nos enseñaron era que a trabajar duro
Y pues uno viene con la mentalidad de trabajar duro, pero aquí me di cuenta que realmente no funciona así. Pero quizás porque ellos no tenían la información correcta, no nos estaban dando la información correcta a nosotros y comenzamos nosotros a cambiar nuestra mentalidad aquí. Entonces nosotros somos de Bogotá, somos de un barrio del sur de Bogotá, llevamos aquí 7 años aproximadamente y la idea mía principalmente de llegar a este país era ayudarle a pagar las deudas a mi mamá. Esa era la idea. La Sí. idea, sí, bueno. Ese pedazo es, digamos que, lo que impulsó mucho a Juan cuando llegamos acá. O sea, realmente el impulso de venirnos para acá fue, bueno, fue idea de Juan, obviamente. O sea, siempre estábamos buscando como una opción de salir porque pues la situación en Colombia estaba muy difícil a nivel laboral y también, digamos que como todas las familias enfrentamos, digamos, momentos económicos que no son, pues no son muy buenos. Y más cuando, digamos que en la cabeza de Juan estaba el levantar un negocio de familia que pues tal vez estaba un poco afectado. Entonces, el venirnos para acá era tal vez rescatar eso. No vamos a como a decirlo maquillado, había una gran cantidad de deudas por pagar por parte de la familia y digamos que el desespero de Juan, como todos, era buscar opciones que no encontrábamos en Colombia. Entonces, cuando nos vinimos para acá, Juan llegó con ese propósito, los dos llegamos con el propósito de tal vez venir, buscar oportunidad y mirar un par de meses y Y con la mentira, volver. y con la mentira que muchos nos echamos, que son 3, 4, 5 meses, ahorro capital y me devuelvo. Y eso es una gran mentira. Todos llegamos con ese sueño. Y cuando yo comencé mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, para adelantarme un poquito, la persona me decía, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y yo, no, trabajo 5 meses y me devuelvo. Y decía, vamos a ver, ya llevamos 7 años, Ya han pasado no, 7 años. no nos hemos devuelto. Y algo súper importante y es que nosotros en Colombia, desde que yo tenía casi 14, 15 años, comencé a trabajar con mis papás. Y a los 17 ya veía que ellos estaban como un poco cansados del tema de la fábrica, ya no querían trabajar más. Yo prácticamente comencé a hacerme cargo sin dinero en absoluto. Y aquí viene un punto importante que mi mamá me decía, si consigues, mi mamá me decía esto, me decía, si consigues 50 millones de pesos, inviertes a la fábrica, tú te puedes hacer responsable. Yo tenía 17 años. La única salvación era mi suegra. Mi suegra fue la que yo le dije sin que supiera nadie, ni mi suegro. Fuera la que yo le dije que me prestara un dinero, sacáramos un préstamo y que yo le iba a responder aproximadamente en 6 meses para poder invertir en la fábrica. No me gasté un solo dólar, ni en un chicle, ni un solo peso, en pesos colombianos, ni en chicles. Todo lo invertí en la fábrica, en madera, en pintura, en empleados. Y mucha gente, porque yo estaba muy joven, no me hacía caso. Yo iba y ofrecía en los almacenes, yo cargaba 3, 4, 5 alcobas. Una alcoba para nosotros es una cama, mesas, una mesita de noche, todo eso. Iba a los almacenes, los ofrecía y los dueños de los almacenes no me creían. Me tocaba llevar a mi mamá para que ella garantizara que íbamos a responder si pedían mercancía. Y no me creían. Entonces, cuando iban a la fábrica, ya veían como una fábrica más grande, comenzaban a trabajar con nosotros. Llegó el punto que el tío de ella me cambiaba cheques. Le recogí los primeros, después se me dificultó porque no había ingresos. Cambiábamos cheques en las personas que nos prestaban en el barrio. Nos endeudamos. Yo prácticamente cuando llegué aquí a Estados Unidos le debía hasta el banco de sangre. Absolutamente a todos. Con 19 años, ya habían pasado 2 años y solo me había acumulado de deudas. Le debía a todo el mundo y mi presión tan grande que yo me paraba en la cama y yo miraba al piso y yo decía, ¿qué voy a hacer? 19 años endeudado, solo lleno de problemas. Y no sé si ustedes conocen qué es un gota a gota, pero hasta los gota a gota le veíamos nosotros. Era una Esos son los cosa. famosos pagodiarios. Eso era una cosa que realmente tú todos los días tenías que tener una cota. Si no tenías esa cota, ya no se iban a ir de una manera muy tranquila. Y no, nada de eso es legal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que quizás la presión de uno, de sacar la fábrica adelante, de ayudar a la familia, y soy el menor, de toda la familia soy el menor, y sentí como esa responsabilidad de yo decirle, voy a buscar el dinero sí o sí para sacar esto adelante. Entonces, también comencé a ver afectada a mi mamá y papá por el tema de las deudas, pero deudas grandes. Entonces, ahí yo sabía que trabajando en Colombia, desde mi punto de vista, con lo que yo hacía, iba a ser súper, súper difícil. Entonces, ahí fue cuando yo le dije a Nicole, ¿qué te dije para venirnos para acá? ¿O cuál fue lo que No, hablamos? yo nunca voy a olvidar eso. Bueno, no recuerdo el día, pero sí en tu casa, en tu cuarto, tú me dijiste,
tengo que salir de Colombia, tengo que irme sea para Ecuador, Panamá, Venezuela, para cualquier Brasil, para país. Chile, para todo lado. O sea, realmente la opción en Colombia, o sea, por más que intentábamos hacer, porque es que tú hiciste de todo, tú, aparte del negocio de tus papás, le impulsaste a los carros, a comprar carros, y lo que hiciste fue meterte en muchos Y problemas. voy a hacer un paréntesis ahí. Mira, nosotros cuando hicimos el proceso de ayudarle a mis papás, a mí me salió una oportunidad y es como muchos hacemos en nuestros países, tratar de rebuscarnos de alguna manera el Sí. dinero y vinieron y me dieron un vehículo para vender, un carro. Ese carro, por ganarme 300.000 pesos, que en este momento son como $65, se lo vendió a una persona que no iba en buen camino y esta persona en el barrio tenía como cierto aspecto de ser peligroso. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que yo le vendí el carro a esa persona, pero en Colombia no funciona como aquí, que tú das el título, ya la persona transfiere, coloca su placa. No, allá se hace un proceso totalmente diferente para colocar ese carro al nombre de otra persona. Este carro no tenía papeles. No tenía papeles. Esta persona, cuando pasaron aproximadamente 5 días, me lo dijo así, literal. Si no me haces papeles de ese carro, te mato. Así, así. Entonces, mi presión fue a ir a la primer persona que me dio el carro. Es que el carro no era ni mío. Pero como yo era el que estaba ahí de intermediario por ganarme $65, casi se gana algo que realmente uno no quiere. Y ahí es donde uno comienza a mirar que comenzar a buscar diferentes recursos para generar ingreso uno, probablemente comienza a rodearse de las personas que no son las adecuadas. Ujú. Y eso era lo que yo le decía a ella. Yo le decía, yo me voy para Chile, me voy para Brasil, me voy para donde sea, pero aquí en Colombia no estoy haciendo absolutamente nada. Y Sí, y eso fue un proceso bastante difícil porque era dejarlo todo. Y digamos que de cierta forma, Juan, la familia Juan es una familia de varios hermanos, son 5 hermanos, sus papás, su familia, mi carrera, o sea, era dejar una vida entera, como todos lo hacemos. Todos tenemos que siempre sacrificar algo y casi siempre son como nuestros sueños o lo que estamos llevando hasta el momento, ¿no? Entonces, era una trascendencia bastante complicada, pero pues digamos que pues lo apoyé y dije, bueno, vamos, saquemos visa. Afortunadamente no la dieron no, pues arrancó el viaje. pero algo interesante y es que después de haber tenido tantas deudas, tantos problemas, gota a gota, cheques, préstamos con mi suegra, directamente a los bancos, no tenía para un pasaporte. El pasaporte valía 140.000 pesos, que son $26, $30 aproximadamente, y ella fue la que me los prestó, lo reunimos y después no era el pasaporte, era la visa, que valía como 450.000 y no había ni para la visa. Nosotros llegamos a este país después de todo ese proceso con $47 en nuestro bolsillo y no teníamos nada más. Y cuando llegamos todavía no teníamos habitación ni nada. Entonces, las ganas de uno salir adelante o las ganas de uno buscar otro tipo de guía, otro tipo de beneficio en otro país, mirar qué oportunidades hay, como que te llevan a hacer cosas extremas. Y todo el mundo, probablemente las personas que van a ver este video, han pasado por ahí. Por algo es que resultamos aquí en este país, porque quizás en nuestro país no hubo la oportunidad más grande y ahora tenemos que buscar una oportunidad para ayudar a nuestra familia. Sí, eso es muy cierto. Y digamos que no teníamos como mucho apoyo en el sentido económico, como saben, o sea, había más deuda que dinero disponible para usar. Y obviamente llegamos con varias personas, nos ayudaron, parte de la familia, bueno, más que todo fue familia, no fue mucho, pero literal nos quedamos con 40 y pico dólares. Y con eso tratamos de subsistir como una semana, pero digamos que Juan siempre ha tenido como esa mente que va más allá, ¿no? Él siempre quiere ir más allá, más adelantado, no, digamos que no se queda como en esa zona de confort y pues lastimosamente cuando llegamos nos toca someternos como a cualquier trabajo, ¿no? O sea, sea limpiando, sea en un car wash, sea mesero, no sé, o sea, y no denigro ningún trabajo, todo, gracias a Dios, es oportunidad y cualquier dinero, pues obviamente hace la diferencia. Pero digamos que no son trabajos que a la final pues sean bien pagos, ¿no? Entonces apenas llegamos y le damos las gracias a aquellas personas que vean este video que nos ayudaron, a una amiga, gente que nos ayudaron en nuestro primer trabajo, que fue un Correcto. car wash. Y no, o sea, eso fue súper chistoso porque Juan no duró ni una semana ahí cuando vio su primer cheque, que fue $200. No, y antes de llegar a ese punto, cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, primero que todo, no sabíamos dónde llegar.
porque la persona que supuestamente nos iba a rentar una habitación no nos contestaba. Entonces la amiga de ella, que en este caso era la que trabajaba en el car wash, y quiero que ustedes hagan esta pregunta, normalmente cuando ustedes llegan a este país, comenzamos a hacer exactamente lo que la persona está haciendo, el que te está recibiendo. Es como por guía, porque no hay nada más. Si la persona está trabajando en pintura y de pronto va a hablar con el jefe a ver si te recibe, tú vas a estar ahí. Pero ya es decisión de nosotros de cambiar ese rumbo. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el car wash, que comenzamos a trabajar, que nos pagaban a 8.25 la hora en el 2018, y ahí era prácticamente trabajabas 2 horas, vete pa' break. Trabajabas 2 horas, vete pa' break. Y cuando comenzamos a mirar, eran 20 horas a la semana, pero a ti no te dejaban hacer nada, sino siempre era afuera esperando a que saliera alguien más. Y muchísima gente trabajando había ahí, muchísima gente, muchísima sí. gente. Y cuando yo verifiqué el primer cheque que tenía, eran 170, 150 Eran dólares, casi 200. casi Casi. 200. Y lo que decía, yo decía, pues $200 en pesos colombianos, casi 600.000 algo en ese momento. Y yo decía, bueno, es dinero. Y hasta que una persona me dijo, eso no es nada, eso Aquí, no no, alcanza no ni para vas a pagarte, sobrevivir aquí. no alcanza ni para pagarte la renta. Y yo, wow. Nos Entonces ahí preocupamos. obviamente comencé a hablar con diferentes personas. Una persona que estaba trabajando en pintura, el esposo de ella trabajaba en pintura y me dijo, pues voy a hablar con él a ver qué te dice. Pero antes de nosotros llegar a ese punto de cómo comenzamos el proceso, nosotros en el car wash que nosotros estábamos trabajando y nos íbamos caminando prácticamente como media hora, 40 minutos de camino y llevábamos 4 aguas. ¿Te acuerdas? Y llevábamos Sí. 4 aguas y esas 4 aguas nos las tomábamos en el camino de la calor que estaba haciendo y cuando llegamos a trabajar no había aguas, No había ni agua. plata para las aguas. No, y lo peor de todo es el clima. O sea, nosotros llegamos en verano aquí y en el verano es muy, pues en un car wash, o por lo menos acá en Florida es cuando más trabajo tiene. Aunque llueve más, pero es mucho más la abundancia de carros, hay mucho más gente trabajando. Entonces, el calor, el trabajo. Y nosotros lo que nos llevábamos, pues como no teníamos carro, pues obviamente llegábamos agotados y pues en el transcurso nos tomaba las aguas, no había que tomar porque pues no teníamos dinero Dinero. para estar comprando aguas y aún así almorzábamos con un solo Un almuerzo, solo almuerzo los nos lo dos. repartíamos entre los dos. Nunca voy a olvidar cuando te tomabas los líquidos y me dejabas a mí, sí, me voy a morir. Pero bueno, el punto está en que sí, obviamente ver que no teníamos como la oportunidad de hacer más horas, más dinero, pues obviamente eso lo desesperaba a Juan. Da- y digo aquí que eso es algo que lastimosamente todos tenemos que llegar, es cuando tenemos como esa presión, ya sea más que todo a nivel económico, cuando nos vemos contra la pared de que debo dinero, estoy en deuda, estoy que me quiebro, estoy como al punto de caer, como que ahí es cuando empezamos a mirar qué hacer, a mirar, a tomar acción y a hacer cosas, entonces ahí sí queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y no debería ser así, porque nosotros siempre tenemos banderitas rojas en el proceso de la vida. Entonces, si tú ves que algo no está bien, empieza a medio a balancearse, pues toca mirar Y yo cómo, le quiero cómo hacer, quitar eso. Entonces, en ese momento, Juan obviamente dijo, pues, obviamente la gente nos decía, no van a sobrevivir con $200. Y ahí Juan obviamente se empezó como a decir, fue madre, ¿qué más hago? Y una compañera del car wash fue la que nos referenció con el muchacho de la pintura. Y entonces Juan dijo, de aquí miro allá qué voy a hacer. Ese día fue un día súper chistoso. ¿Te acuerdas cuando te dijo que ven y trabaja conmigo a ver qué? sí, porque imagínate, bueno, antes de comentarles eso, yo quiero preguntarle a la gente que está viendo este video y es súper, súper importante que cuando nosotros comenzamos en este país, he visto gente que se amaña en un trabajo 15, 20 años. No está mal, pero algo que yo siempre he tenido es que busco personas de años que estén viviendo en el mismo lado y yo les pregunto, si tú tuvieras 20 años menos, si estuvieras con energía, con todo lo que tienes ahora en estos momentos, pero 20 años menos, ¿qué crees que harías diferente con el conocimiento que ya tienes? Y la mayoría de gente lo que dice es buscar un trabajo de 18 o 20 horas. Y hay que tener claro que todo el mundo no van a ser para ser emprendedor o para ser empresario o inversionista, pero eso ya depende de nosotros. Si tú viniste aquí para un mejor futuro, para darle un mejor futuro a tu familia, no te vas a ir a enfocar en un solo trabajo, que si tú te vas a dar cuenta, tal cual como vivías en tu país, si te enfocas a trabajar en un car wash o en una compañía que no te va a pagar mucho, vas a vivir de cheque a cheque y es lo que realmente nadie quiere. Entonces, claro, cuando nosotros comenzamos en el proceso, ya entrando otra vez en materia, cuando entramos otra vez en el proceso de trabajar, ese día trabajamos todo el día en el car wash. Un amigo me dijo, ¿quieres trabajar puliendo piso
en la noche, te vamos a pagar la noche, no sé qué, aproximadamente de 9 de la noche a 3 de la mañana. Yo dije, bueno, salgo de ese momento a trabajar en pintura. Eran las 6:30 y no salíamos de pulir el piso en el mall de Aventura. Los baños, el concreto lo pulíamos, yo les ayudé a pulirlos. Y cuando salí a las 6:30, me estaba llamando de la pintura. Tienes que venirte ya porque ya tenemos que irnos. No habíamos dormido, yo no había dormido. Me la llamé a ella, le dije, alístame una camiseta, un pantalón. Pasé en el Uber, tomé eso y automáticamente me fui para el otro trabajo. Cuando llegué al otro trabajo, que era el primer día pintando, me acuerdo tanto, era el primer día pintando, me pusieron a lijar. Me pusieron a lijar y con una calor increíble. Cuando me pusieron a lijar, me cogió el sueño lijando y pues yo quedé así como 5 minutos después como que volví en sí. Y una persona que me ayudó a sprayar, me ayudó a hacer muchas cosas, bueno, me ayudó, pero aquí nadie te quiere ayudar porque creen que tú le vas a quitar el trabajo. Y ya les digo cómo funciona. Entonces, cuando pasó todo eso, la persona me dijo, si tú estás trabajando en 2 o 3 lados, no va a funcionar, ni aquí ni allá. Busca el mejor trabajo que mejor te vaya a pagar, dale ahí, trata de meter overtime, que uno ahí de empleado se enfoca en el overtime. No, ¿cuántas horas podemos meter? No sé qué. Ok, funcionaba de esa manera. Ahora, cuando tú ingresas en ese país, como la mentira que todos o la mayoría echamos es, ¿sabes pintar? Sí, no, yo sé pintar, recortar, rolear. Y me Nunca había ponían, pintado, ni en el colegio, yo creo. y me ponían a recortar y cuando van y miran las líneas del corte, parecía un zigzag. Y la persona va y se rasca la cabeza y me dice, brother, eso no es así, trata de hacerlo mejor. Él era un colega que me había recomendado, no era el supervisor. Cuando vino el supervisor, esa persona vino y lo arregló antes de que él viera. Porque probablemente si yo le digo a él que yo sé pintar y no es así, pues obviamente me hubiera echado. Entonces ahí conté con la suerte de que él me ayudara en ese momento, pero ahora bien importante, cuando nosotros comenzamos el segundo día en el car wash, nos devolvimos para el apartamento donde vivíamos en una habitación y me acuerdo tanto que el señor que vivía ahí nos dijo, ¿cuál es el plan de ustedes? Y yo le dije nuevamente lo mismo que le dije a todo el mundo, 5 meses y nos devolvemos. Dijo, en 5 meses no hacen ni lo que gastaron para los pasajes. Así, dijo, los quiero bajar de una vez de esa nube porque todo el mundo te va a decir eso. Y cuando volvimos al segundo día que nos tocó trabajar, en el cargo se trabajaba súper fuerte y a ella le tocó todo el día. Y me acuerdo que ella, antes de seguir, dejó la carrera de derecho faltándole un semestre. O sea, ella ya iba a terminar y decidió venirse a experimentar conmigo, a hacer todo este proceso y dejar la carrera. Era un cambio totalmente radical para ella de estar en la universidad, estar haciendo sus trabajos, faltar un semestre, a venirse acá a trabajar y obviamente limpiando carros. Cuéntanos un poquito de eso. Ay, no, eso fue muy duro. Ya lo superé, pero duré muchos años. Realmente lloraba, yo te decía, yo lloraba porque mi sueño más grande siempre fue pues ser abogada, ¿no? Y mi sueño digamos que lo pensé, fue antes de graduarme del colegio, del high school. Entonces, ya me faltaba poco, ya me faltaban como las prácticas literalmente para graduarme y Juan, es que Juan, las locuras de Juan son así de la nada, o sea, hasta el día de hoy Juan es de los que de un momento a otro te dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pum, cambio, y uno lo coge a uno en frío y uno dice, Dios mío, o sea, sí. Entonces, en ese momento fue igual, o sea, él dijo, mira, me voy. Obviamente era muy diferente porque de ahí partían muchas cosas importantes en la vida de él y de la familia. Entonces, pues obviamente estábamos muy jóvenes, muy, digamos, peladitos, muy adolescentes, entonces yo obviamente pues súper enamorada decía, no, yo quiero ayudarlo, lo quiero Eso apoyar. dice, No, eso sí. dice ella. Pues llevamos 12 años juntos, entonces yo siempre decía como, quiero apoyarlo porque Juan es una persona, a pesar de que o sea, digamos que en nuestro ámbito social en Colombia no era así, digamos, como tan, pues, de buenas personas. Sí, seamos honestos, eran Sí, siempre personas se que rodeaba realmente uno, no. o sea, alrededor de nosotros no es que fuéramos incluyentes en ese ámbito social o en ese círculo social, habían personas, pues, no sé, gente que andaba Diferentes. en mala vida, pues, para no ser como tan descriptivos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo obviamente sabía que era muy importante para él
Él siempre ha sido una persona muy enfocada, muy juiciosa. Nunca le he conocido un vicio a Juan David. Él ha sido como muy de la familia, de ayudar a la familia, de ayudar a las personas. O sea, una persona que siempre ha sido muy humilde. A raíz de, pues, como les decía, en el círculo social donde estábamos. Entonces, pues yo decía, aquí hay personas, ese tipo de personas valen oro. Y si de pronto en mis manos, no en mis manos estaba, pero él veía un apoyo grande en mí, en el momento de sacar la visa, en el momento de cualquier cosa. Entonces yo decía, ¿por qué no? Dije, voy a ir a estudiar mi inglés allá, porque a mí me exigían el inglés para graduarme, y pues vuelvo y me gradúo, ¿no? Y porque nosotros teníamos solo 6 meses. Entonces cuando ya nos vinimos, y pues vimos que definitivamente, o sea, era duro, o sea, al principio es duro, obviamente no tuvimos los primeros 2 meses, pues buen dinero, pero Peleábamos con la persona que repartía las propinas en el car wash para que no para que las nos las diera. diera, Créanme que para cuando poder llegaba comer. ese momento y le decíamos, yo le decía a Nicole, oye, y para la comida no hay, vamos y le decimos a la persona que reparte las propinas. Y quizás la gente no entiende ese momento y esa persona tenía años en el cargo así nos decía, no, 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 espérate, si era lunes, la vamos a repartir el miércoles o el jueves. Y nosotros, no, pero necesitamos el dinero ya. No, 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 toca esperar porque no hemos contado el dinero. Esperando nosotros las propinas para poder obviamente Pues tener mercar, espacio comer. para poder comer y todo. Sí, pues obviamente, bueno, todo ese tipo, o sea, para mí fue un cambio muy brusco porque pues, o sea, no voy a decir que pues vengo de familia rica ni que mis papás eran millonarios, no, pero teníamos lo mediano para vivir bien. Entonces, a mí nunca me faltaba la comida, a mí nunca me faltaba nada, o sea, siempre tuve mi colegio, mi universidad, todo pues lo normal que podemos llegar a tener en ese tiempo, ahorita ya es como más difícil, pero entonces fue un totazo muy grande para mí porque eran trabajos muy fuertes. O sea, yo siempre me le he medido a todo y Juan lo sabe. O sea, como decimos en los colombianos, le tiramos a lo que sea. O sea, lo hacemos sin importar qué, porque pues necesitamos solucionar. Entonces, obviamente, pues fue muy pesado el hecho de como reducir como el dinero, como porcionarlo bien para la renta, para comer, para una cosa, para la otra. Entonces, para mí siempre fueron choques duros.